desde el principio comenzó muy raro. Decidí donar óvulos sin dimensionar la cantidad de consecuencias que eso tendría. Que eso no era un laboratorio con ratas experimentando. Y yo le dije, mami, no quiero ir sola, acompáñame. Tengo mucho miedo. Entré, me sedaron y no me acuerdo más. Me levanté casi 24 horas después en una clínica, en una UCI. Te desgarraron los 2 ovarios. Yo desperté con mucho miedo. Hola, estás escuchando el podcast de tus amigas, las de 30. Amigas, bienvenidísimas. Esta tercera temporada, mejor dicho, la hemos traído con todos los poderes. Nosotras habíamos hecho una dinámica hace un par de semanas y era que queríamos tener a una de ustedes aquí en este espacio tan bonito que es las de 30. El día de hoy estamos con Alejandra. Hola, Bienvenidísima Alejandra. Alejandra es una seguidora de las de 30 que tiene una historia súper poderosa, súper bonita y sé que el que ella esté aquí tiene un propósito. Entonces ustedes y nosotras vamos a darle un aplauso a Aleja para que se relaje un poquito y entre en calor a las de 30. Aleja, bienvenida. Aleja no tiene 30, pero ustedes saben que este es un espacio abierto para todas las personas. Y sobre todo porque nosotras muchas veces ya saben que hacemos bastantes consejos para tu yo de 20. Y que mejor que una de 20 nos esté acompañando. Entonces aprovecha para que en este momento cojas tu tecito, amiga, Gracias. tu vinito, tu vasito de agua y comencemos con esta historia tan poderosa. Hola, muchas gracias. Yo leyendo. Para iniciar, Aleja tiene una historia muy poderosa que nos va a contar, pero empecemos desde cero. ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito de ti? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudias? Ok. ¿Quién es Aleja? ¿Cuál es tu color favorito? Hola, efectivamente no tengo 30. ¿Cuántos años tienes, Aleja? Tengo en este momento 22 y la próxima semana 23. Y la próxima semana 23. ¿Quién soy yo? Soy una chica. Yo estudio biología, estudié en algún momento enfermería, soy la única hija de mi mamá, soy la niña de la casa porque fui la primera que nació de todos. En este momento creo que soy una persona que busca mucha paz, porque creo que ya no sé quién soy y porque creo que tal vez contar esto pues me ayuda a averiguar otra vez quién soy. Mi color favorito es el verde porque estudio biología y amo la vida y creo que mis pasiones más grandes han sido estudiar. No recuerdo un momento de mi vida en el que no estudiara y creo que he sido una persona pues muy constante en las cosas, pero me perdí y ya no sé pues cómo definir quién soy. Aleja, ¿qué te motiva o qué te impulsó a estar aquí sentada con las de 30? Contar una historia, porque creo que incluso antes de los 30 ya se ven las repercusiones de algunas decisiones y que creo que es importante entender que el conocimiento es poder y espero dar conocimiento a las personas y que tengan más herramientas para la vida, que no esperemos a tener más de 30 para poder ser personas muy sabias. Entonces espero que esto ayude. Bueno, esperamos que así sea para todas las personas y sé que nos va a nutrir un montón a nosotras. Cuéntanos un poquito cómo fue tu infancia y cómo esa parte de la adolescencia. Okay. Lo que tú nos quieras contar está perfecto. Esta historia me gusta mucho porque mi infancia estuvo muy marcada por demasiada curiosidad. Creo que yo nací para estudiar biología. Creo que la mayoría de las decisiones que he tomado en la vida, sean buenas o malas, han sido por amor a mi carrera. Amo mi carrera, amo la ciencia. Creo que mi infancia fue marcada por una mamá que luchó mucho para sacarme adelante con 18 años. Una muy complicada para tener hijos. Porque no se sabe tener hijos, ni mucho menos dar consejos, pero ella lo logró con toda. Creo que estuvo marcada por muchos problemas familiares, sobre todo pues en casa, porque hacía falta una figura paterna más presente y mi infancia estuvo bastante rodeada de mi hermano y de aprender muchas cosas. Fui una niña que aprendió muy rápido a escribir, a leer, a entender
y creo que fui muy consciente desde muy pequeña. Mis familiares me decían que hablar conmigo era como hablar con una adulta. No sé qué tan bueno sea eso. No sé qué tan bueno sea eso, pero eso marcó mucho mi vida porque hizo que yo fuera una persona muy responsable desde que soy bastante pequeña. Y con esa misma responsabilidad creo que he guiado mi vida hasta la adolescencia por decisiones de cambios de hogar, cambios de lugares donde vivir. Yo nací en Cúcuta, pero estuve yendo y viniendo a Bogotá todo este tiempo. Mi adolescencia fue Bogotá, aprendí muchísimas cosas, la filosofía me enamoró, la biología me enamoró más. O sea, yo siento que más que todo eso, pues fue mucho el amor a tener una pasión y a seguirla. Creo que por eso después de terminar el colegio estudié para ser auxiliar de enfermería. Amaba esa carrera con mi vida, amaba ayudar, y las personas que en algún momento han trabajado conmigo y que han visto el tipo de enfermera que soy lo saben. Yo me levantaba feliz de ayudar a las personas, y fue muy duro, y las enfermeras y todo el personal médico trabaja muy duro, pero es que es una carrera muy bonita, muy hermosa. Pero a pesar de que mi corazón en algún momento fue la enfermería, creo que pues mi pasión siempre fue la biología, como ya lo dije. Como para que la gente te conozca un poquito más y tenga como un contexto. Tú eres muy joven, tienes 22 años, ¿cierto? Sí, ¿Saliste del colegio a qué edad? a los 17 años. Luego, inmediato entraste a estudiar enfermería, Ujú. radicada acá en Bogotá en ese momento. Sí. Y cumpliste la mayoría de edad y comenzaste a ejercer la enfermería. Ujú. ¿Y en qué momento se atraviesa la biología? ¿Y en qué momento dejas de estar en Bogotá? Cuando estaba trabajando en el hospital, me doy cuenta de que, primero, un contexto más grande, estábamos en temporada de COVID. Yo fui enfermera en pandemia. También una historia curiosa, pero me doy cuenta del desconocimiento tan grande que hay sobre la medicina, sobre el cuerpo, sobre la ciencia, sobre todo. Cualquier cosa era miremos a ver si funciona, porque nadie nos está diciendo si esto ayuda, si no ayuda. Muchas personas en esa época murieron o enfermaron muy gravemente con secuelas muy graves. Y en ese momento me doy cuenta de que hay muchísima impotencia de parte de todo el mundo por tener mucho desconocimiento sobre lo que les pasa, sobre lo que sienten. Y creo que en ese momento a mí me surge la necesidad de ser bióloga, ser científica, buscar la solución a varias respuestas, a varias preguntas, perdón, ver el mundo. El conocimiento me generó como esa paz, esa solución a todos los problemas que la gente expresaba y que les daba tanta impotencia. En ese momento tomé la decisión de irme para Pamplona, norte de Santander, y ahí en este momento estoy estudiando biología. ¿En qué semestre vas? En el 8º semestre. Ya casi. Efectivamente. Y Bueno, cuando empiezas a estudiar biología y vamos a entrar como un poco más a fondo de qué es, bueno, seguramente las personas que están viendo este video ya saben de qué va a tratar este video, pero la biología hace que tú tengas curiosidad por el mundo. Sí, de una forma, yo diría que un poco loca, Ujú. irracional. Creo que muchas de las personas que yo conozco, muchos biólogos, muchos compañeros de la carrera, son capaces de dejar sus casas por irse a internar en una selva, o sea, tienen una pasión innata, y muchos compañeros se les ve esa pasión. Creo que eso mismo me contagiaba a mí, ¿sabes? Entonces yo creo que tomé muchas decisiones también por ver, por adentrarme más en el mundo que yo quería ver, y más por entender cosas. Yo me apasioné mucho por la biología del desarrollo, que para quienes no conozcan o tengan pues un contexto, la biología del desarrollo es la biología del nacimiento, de los huevos, del cómo, de las hormonas, de todo lo que acompaña pues este proceso de gestación. Me obsesioné, me encanta, amo esa rama, y creo que fue una de las razones por las que comencé a buscar opciones para ver, iba a adentrarme más en ese mundo. digamos que hablando aquí para dummies, tú encontraste un gusto en ver cómo se crea la vida, se Sí. gesta la vida y llega la vida Sí, a término de un nacimiento. sí.
y tu contexto en ese momento en cuanto a circunstancias que estabas pasando o la estabilidad económica, ¿cómo era ese contexto de tu vida en ese momento antes de tomar ya inicio a la historia que nos vas a contar? Terrible. Creo que muchos universitarios me entenderán y es que es muy difícil ser foráneo. Es muy difícil vivir fuera de tu casa, aprender a vivir solo, tener que decidir entre hacer el mercado o comprar las copias. Es muy difícil y más cuando, aunque hay apoyo, pues la gente no puede asumir todos los ¿Gastos? gastos de ese tipo pues, de proyectos tan grandes. A pesar de que uno es casi un niño y está pasando a una adultez, pues estás en una etapa en la que tú no eres lo suficientemente chiquito como para que te protejan, pero tampoco eres lo suficientemente grande como para tomar responsabilidad por el mundo de cosas que estás decidiendo asumir. ¿Y estabas trabajando en ese momento cuando te fuiste a Pamplona a estudiar o la No. luchabas ahí como podías? La luchaba como podía. Era, ven, te ayudo con esto, te pago por tal trabajo, ves y déjeme el mercado más barato. Porque así lo hacemos. O entre los mismos foráneos es, yo te ayudo con la comida hoy, porque yo veo que no tienes nada en la casa. Entonces fue súper complejo porque a pesar de que uno no tiene las posibilidades y tampoco las salidas, pues las ganas de estudiar son muchas. Las ganas de que tu mamá tenga una mejor vida son muchas. Las ganas de que tu familia se enorgullezca y de que tú seas una persona de provecho y que tiene una pasión y una carrera, pues lo vale todo, sí, aunque a veces no valen las decisiones que uno toma. Entonces ahí también juega mucho la inmadurez que te digo. Claro. De uno todavía no es un adulto. Pero todas las decisiones al final nos enseñan muchas cosas. Claro. Eso es como también importante, porque bueno, aquí por ejemplo en las de 30, aunque de jóvenes hicimos cosas que hoy en día a los 30 ya no haríamos, igual esas decisiones nos enseñaron muchas cosas y nos cambiaron para que seamos quienes somos hoy. Y aunque a veces es difícil ver el más allá, o sea, como cuando uno está pasándola triste y está pasándola mal, uno no ve el final de eso. Y uno solamente ve tormenta y tormenta, uno no ve ese arco iris, esa luz al final. Entonces, sé que después Llegará la luz. llegarán las respuestas a tus preguntas. Aleja, ¿por qué no nos cuentas? Porque acá la historia se va a partir en dos. Así que prepárense, saquen los Kleenex y sirvan más tintico. ¿Por qué no nos cuentas cómo era Aleja antes de tomar las decisiones que tomó, que ya vamos a entrar como a la parte de la historia, pero cómo eras tú antes? Porque nos dijiste al inicio que en este momento te sientes perdida, que quieres volverte a encontrar. ¿Cómo eras en ese momento? ¿Qué edad tenías en ese momento? En ese momento yo tenía 20 años. Alejandra, antes de todo lo que pasó y de todo ese infierno, era una persona imparable. Era una persona que tenía mucha fuerza y que no importaba qué se le venía encima, con más ganas lo atravesaba. Era una persona muy feliz, era una persona muy en paz. Por más que hubieran personas a su alrededor que fueran muy negativas, por más que hubiera depresiones, por más que yo era una persona muy dueña de mí, muy dueña de mis gustos, de mi personalidad, y yo apostaba mucho por quién era, porque yo sabía que si yo me ponía un reto, yo lo iba a cumplir, pero yo ya no encuentro esa persona. Teniendo en cuenta la Aleja de ese momento, ¿qué te hace llegar a la historia que nos vas a contar? Uf, creo que muy pocas personas pueden presumir de pensar tanto las cosas, a menos las ansiosas. Pero como ya les conté, yo desde niña he sido una persona muy centrada en mis cosas. Nunca fui una muchacha alocada, aunque eso no es del todo bueno porque no conoces y no sabes tomar decisiones pues más arriesgadas, pero nunca, jamás en la vida fui una persona de tomar decisiones impulsivas. Entonces esta decisión la tomé con mucha información de la mano, muchísima. ¿Qué me llevó ahí? Muchas necesidades. Una necesidad, una diversidad muy De grande de necesidades. necesidades. Y poniéndole nombre propio, ¿qué fue lo que decidiste hacer? Decidí donar óvulos sin dimensionar la cantidad de consecuencias que eso tendría. Tú
me estás diciendo que estabas como investigaste mucho y tenías información al respecto. ¿Cómo llega esa posibilidad a ti? O sea, ¿por qué llegas a decir esto es una posibilidad para lo que estoy pasando? Como ya les comenté, yo tenía una pasión que era la biología del desarrollo. Así que esta historia llegó mucho antes a mí y fue a través de una amistad que yo tenía en ese momento. Esta persona estaba haciendo dicho proceso y cada cosa que esta persona me decía a mí me fascinaba porque yo lo veía muy atrayente. Para mí era como ver en vivo y en directo lo que yo quería estudiar. Para mí era ver ventajas más que desventajas. Para mí era tener un chequeo de mi salud. Para mí, o sea, para mí yo tenía muchas necesidades de salud, de conocimiento, de estabilidad, de muchas necesidades y para mí eso fue como un milagro. Claro, se te abre como una puerta de posibilidades a través de ese proceso. Exacto. Y bueno, esta amiga te dice, yo estoy haciendo esto, Ujú. tú comienzas a investigar o cómo llegas tú a decir, voy a hacerlo. Ella tenía un procedimiento y me pidió el favor de que la acompañara. Ujú, Tenía que tener un acompañante por si algo pasaba. Nunca nada había pasado. ujú, Entonces, pues yo iba muy tranquila. ujú. Entonces fui y duró el procedimiento como unos 45 minutos. Y digo ese tiempo porque es algo muy relevante. En ese tiempo yo pude mirar todo el centro. Pude ver folletos del procedimiento. Yo estaba fascinada. Pude ver las ventajas. Pude ver fotos. Pude ver a las enfermeras. Las enfermeras tenían un uniforme como de un verde. Entonces a mí todo me entraba por los ojos y me destellaba. Veía los laboratorios, las máquinas. Yo distinguía cada máquina y yo decía, yo sé para qué es esto. Qué increíble debería ser trabajar aquí. Entonces para mí fue como un pasito para poder observar qué ocurría tras bambalinas y tener una experiencia en eso. Y creo que lo que más me llamó ahí fue la intuición de yo querer verlo, porque creo que las personas que saben y conocen quién soy yo, saben que yo soy una persona demasiado apasionada por su carrera y yo tomaría esa decisión con tal de untarme más de ese mundo. Ok, ¿y en qué momento decides hacerlo? Cuando ella sale y me dice, pues si quieres puedes intentar. La verdad es que a mí me ha ido bien, ¿sí? No recuerdo específicamente cuál fue la conversación porque te juro que yo no le estaba prestando atención. ¿Qué edad tenía tu amiga, Aleja? Tenía 2 años más que yo. No había mucha diferencia y creo que yo tenía más información de lo que podría llegar a pasar que ella misma y yo la veía muy tranquila. Entonces yo dije, ¿por qué no? Lo puedo hacer cuando venga. Hay personas beneficiadas de esto. O sea, tú estabas estudiando en Pamplona Ujú. y la acompañaste aquí a Bogotá. Exacto. Cuéntanos para dummies, para gente que no sepa, ¿qué es donar óvulos? Ok, donar óvulos es un proceso médico llevado a cabo pues con hormonas, con unos medicamentos para que te puedan extraer óvulos o los folículos de los óvulos y así poder ser usados por X empresa, X compañía para lo que te especificaron que sería dicho objetivo. Entonces la donación de óvulos se supone que es un acto pues altruista y de tu dar algo pues por tu acción de ayudar o tu querer ayudar. Este proceso pues tiene una duración de más o menos, que te dijera yo, un mes, mientras te entrevistan, mientras miras que tú eres una persona apta en cuanto a tu salud mental, física, te observan como candidata y te dicen si físicamente y en cuanto a tu salud eres apta para poder llevar ese proceso de hacer esa acción de donar óvulos. Ok, ¿y cuáles son los objetivos de donar óvulos? O sea, tú me dices, te dicen para dicho objetivo, ¿cuáles son esos objetivos? Eso depende. He sabido que en algunos lugares son para fines científicos, para fines de reproducción asistida, que este era el caso, con fines de criogenia, de bancos genéticos. Hay diversos fines, aunque la mayoría de veces pues no hay un conocimiento tan amplio de esto, precisamente porque pues no es de dominio público. Ok. ¿Tu objetivo o el objetivo que te dijeron a ti era reproducción? Era reproducción
reproducción asistida y también en algunos casos, no me dijeron específicamente, era con fines de observación científica o de tener como controles o ese tipo de cosas. Entonces podríamos decir que uno de tus objetivos sí era muy altruista o también era como esa necesidad de conocimiento, o sea, realmente la razón por la que tú quisiste hacerlo ya sabiendo los objetivos. Ok, em, yo creo que esto es algo muy personal que yo nunca he dicho, porque a ninguna persona nunca le dije el por qué yo lo hacía y era porque para mí era importante estar de primera mano dando esa información, ¿sí? Entonces, en algún sentido fue altruista porque a mí no me interesaba ningún tipo de compensación, ningún tipo de nada. A mí solo me interesaba, Conocer de primera sí, mano. Ujú. tener ese conocimiento. Me encantaba esa idea y creo que nunca lo verbalicé porque es un procedimiento que no tiene mucho contacto con ese altruismo. No te muestran realmente el resultado, la felicidad. Es un proceso muy apersonal, entonces creo que muchas personas pueden como no sentir este sentimiento que sentí yo. Ok, yéndonos ya al dejaste de ser la que vio el procedimiento y comenzaste a ser el personaje que decidió hacerlo, cuéntanos cómo fue ese proceso puntual, o sea, ya dices tú, yo soy candidata, me cuentas que te hacen como una especie de entrevista o algo así, acompañamiento durante un mes, sales apta, ¿qué pasa ahí? En ese momento, Te informan, porque esto es importante, ¿no? Te informan, te dicen, esto ¿Qué va a ser te así, dicen? Ujú. puede tener estas consecuencias. ¿Cómo es ese proceso Sí, puntualmente? ¿cómo es ese proceso de ese mes? O sea, ¿qué preguntas específicas te hacen como para conocerte? ¿Y qué información te brindan? este fue un momento muy importante porque creo que yo he sido la paciente más preguntona. Porque creo que en algún punto como que la chica que me estaba atendiendo estaba como un poco corta de información y no sabía qué decirme. Me acuerdo mucho de este día. Me pusieron hojas como para que yo firmara que yo aceptaba ciertos riesgos, que hacer ciertos procedimientos, que yo tenía que tener totalidad de disposición de tiempo, muchas cosas, y yo me lo leí completo, de principio a fin, porque yo estaba fascinada, porque yo necesitaba saber qué era lo que querían hacer y cómo. Yo estaba, ¿sí? Llegó la chica y yo le pregunté, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Y por qué? No, mira, lo que puede pasar, primero te va a explicar, el procedimiento es muy sencillo, a ti te seleccionan, luego tú haces ciertas citas con el médico tratante que nosotros colocamos y este médico te va a colocar unas hormonas para que este proceso sea controlado. Entonces a ti te citaban 1 o 2 días después de tu periodo para que ellos tuvieran total control de tu reproductividad. Ujú. Entonces me empezó a explicar el procedimiento. Te van a recetar unas hormonas, estas hormonas van a hacer que crezca lo que ellos quieren sacar, el procedimiento ya para sacarlo es sedarte con una aspiradora, podemos llamarlo así, que es una aguja. Sacan cada folículo, el procedimiento no dura más de 45 a 1 hora, puede pasar esto, esto y esto. En ese momento fue cuando comenzaron las preguntas. Yo le dije a esta persona, ¿qué puede pasar? Ella me dijo, puede haber una perforación de órgano, puede haber un desgarre, puede haber un lesionamiento a órganos internos, puede haber una dificultad para mantener un balance hormonal, me listó una cantidad infinita de cosas que podrían pasar y a todas ellas yo preguntaba, ¿y qué se hace en ese caso? O sea, pongamos un ejemplo, si te decían, te perforaron un órgano, Nosotros tenemos un equipo, hay un protocolo, todo está asegurado. ¿para que te puedas salvar o para cómo se que, le diría eso? para que sea una atención oportuna, para que sea una atención de principio a fin controlada por nosotros y que tú sientas la confianza de que acá es un lugar serio. Ok, lo leo otra vez, vuelvo a preguntar, ¿qué hormonas son? Son de crecimiento folicular, ok, eso afectaría el curso normal de mi ciclo hormonal. No, porque hay un proceso de recuperación y también te vas a estabilizar. A todo lo que
que yo le preguntaba, ella tenía una respuesta muy positiva. Y todo lo que ella me decía, yo lo sentía como muy carente de detalles, pero yo en algún punto yo dije, ok, ella no es médico, ella no es enfermera, ella es la chica que atiende. Entonces tal vez no le tengo por qué exigir tanto. Estas preguntas serían mejor hacérselas al doctor, pensé. Sí, igual debería saberlo, ¿no? Igual debería saber. Claro, porque es la persona que está brindando la información. Exacto. Entonces, en ese punto, yo, la verdad, firmé por mera curiosidad de ver qué me iba a decir el doctor. Y claro, eso hasta cierto punto es una irresponsabilidad mía, pero luego de todo lo que pasó, no vería de qué forma yo pudiera haber sido responsable, con Claro. qué información yo contaría para poder tomar una decisión responsable. No sé con cuál, porque no la hay. Luego de ese proceso de información al paciente o de educación, va un proceso de ir con el doctor. Él te revisa de pies a cabeza cómo están tus ovarios, cómo está tu... Esa parte me encantó, el cómo yo estaba por dentro, el que... Esa era la parte que... Pues yo recién hace poquito les comentaba que me llamaba también la atención de estar ahí, la salud, porque yo no tenía tiempo. Yo en la universidad no tenía tiempo para hacerme un chequeo, para hacerme pruebas de transmisión sexual. Yo no tenía tiempo para sacar una cita y tampoco venir hasta Bogotá. Y es muy importante también decir que lastimosamente la salud en Colombia no es la más óptima, entonces esos procesos, digamos, por lo normal que sería la EPS, se va a demorar 1, 2 meses, 3 meses, 4 meses, Exacto. cada uno de esos pequeños exámenes. Exacto, por separado. Y a mí me los Exacto. estaban dando en un solo momentico. Exacto. Para mí eso fue, la verdad, el mayor beneficio. Y fue increíble ver el diagnóstico, cómo lo hacían, lo detallado, el qué tanto amor le ponían a cada cosa. Entonces para mí eso era como su atención era equivalente a te cuidan. Ok. Y Sí. en ese te cuidan, ¿esos exámenes salen bien? ¿O hay algo que tú digas, uy, no, por aquí no? O te dicen, no, es que no puedes por esto. Y lo digo es porque si hay personas, si hay mujeres que quieren hacerse este procedimiento, pues es importante saber si te brindan o no te brindan la información de cómo estás tú, o sea, cómo te reciben ellos a ti en óptimas condiciones en todo. Perfectas. Yo salí más que bien de esos exámenes. Y claro, pues también tiene mucho que ver tu edad, ¿no? Una chica de 20 años, eres muy saludable, pues estás estudiando, no eres una chica, como ya lo dijiste, así como que se la pase como de fiesta en fiesta No. y cosas así. Ujú. Entonces, creo que algo que me gustaría también destacar de lo que dices, y es como que chévere el tema del chequeo, pero igual fue a qué costo. ¿A qué costo? Exacto. Es que, como dije anteriormente, para mí solo había ventajas. Mi mayor pensamiento todo el tiempo era el gasto de tiempo. Y para mí cualquier cosa que me ahorrara tiempo era una bendición. Claro. Para mí cualquier cosa que me representara facilidades, para mí era una opción más que válida, impensable de rechazar. Y yo llegué, me hicieron los exámenes y yo salí impecable. Todo salió súper Todo bien. salió perfecto. ¿Y el paso siguiente cuál fue, Aleja? El paso siguiente fue hormonarme, recetarme las hormonas específicas para dicho procedimiento. ¿Y eso cuánto se demoraba? ¿Y eso realmente se afectó algo tu ciclo? Porque Sí. te dijeron que no. Me dijeron que no. Y sí. Y sí. Ok. Este procedimiento, el primero, fue en el año 2023. ¿Tenías 20 todavía? 20 todavía, no había cumplido 21, tenía 20 todavía. Y me acuerdo mucho de esas cosas que aún digo, ¿por qué no las vi? Y son parte de las cosas que uno suprime por protegerse a sí mismo, pero en este momento las veo. Y es que a ti, tú llegabas, entrabas, te hacían el respectivo chequeo, te mandaban las hormonas. Las hormonas era para una infinidad de cosas y eran inyectadas. Tú tenías que inyectártelas tú misma. Era un procedimiento que ellos tenían que monitorizar. O sea, en tu casa, Sí, tú sola. sí. ¿Te educaban para hacer eso? Me educaban Porque para tú hacer tienes eso. la información, pero si es una mujer que no. Exacto. Yo tenía toda la información del mundo, pero una chica que por una mala inyección que se haga, ella le dé una celulitis bacteriana. O sea, yo tenía toda la información y a mí no se me hizo una dificultad que me dijeran, inyéctate, porque yo sabía perfectamente cómo ¿Y inyectar. cómo monitorizaban ellos eso? Ellos
en las hojas que me hicieron firmar, te daban un contrato de paso a paso. Es decir, tú debes ponerte cada una de las inyecciones, tú debes ponerte cada medicamento, tú debes tomar todas las tabletas. O se te va a poner unas limitaciones que, por ejemplo, sería sacarte del proceso, aunque tú ya te hubieras puesto 10 antes. ¿Y esa es la manera de monitorizar el proceso? El proceso lo monitorizaban a partir de grabaciones. Tú tenías que grabar el proceso. ¿Inyectándote y todo? Sí, tomando la pastilla, mostrando la hora, poniéndote cada inyección y que la inyección quedara vacía para que ellos supieran y entendieran que tú sí estabas haciendo las cosas de manera correcta y no tuvieran que tener un problema contigo o sacarte. O luego de ese procedimiento depende de tu cuerpo cómo reaccione. Hay personas que podían estar listas en una semana. Yo me demoraba casi 2 semanas, casi 2 semanas y media. Yo tenía muchísimos síntomas de inflamación, dolor, de ese sentimiento de estar reteniendo líquidos, de no comer. ¿Y esos síntomas te los dijeron que los podías experimentar? Ellos me dijeron que podía experimentar eso, pero no me dijeron que también se sentían luego de terminar el procedimiento. Ok. Y eso es un síntoma de desbalance hormonal. Luego de pues estar lista, ellos catalogaban estar lista como que tuvieras tus folículos ya hinchados. Los folículos son las bolsas donde están cada óvulo y cada vez que pues, cada persona ovula, pues hay una cantidad X de folículos, pero ellos lo que hacían era sobreproducir eso, aprovechar dicha capacidad y sobreexplotarla, hacer que fueran en mayor cantidad, en mayor tiempo y que fueran capaces de ser extraídos. Ok. Para eso eran los medicamentos. Luego te citaban al día siguiente. Pero ellos, ¿cómo sabían? O sea, tú dijiste que hay personas que se demoraban una semana, tú te demorabas 2 semanas y media. ¿Cómo se sabía eso? Cada ciertas inyecciones que podían ser entre 10 y 12, ellos te hacían un chequeo de una ecografía intravaginal para saber si tus folículos eran o no aptos para el día siguiente ser extraídos. Ok. ¿Y Ale, tú tenías que viajar todas esas veces? ¿O cómo hacías? No, porque yo hacía ese procedimiento cuando yo estaba en vacaciones De la universidad. de la Ok. universidad. Entonces, Cada estabas 6 aquí. meses estabas acá. Exacto. Entonces, luego de revisar que todo estuviera perfecto y que yo fuera apta, al día siguiente a las 6 de la mañana me citaban, me sedaban de forma general y por eso debía la persona venir con un acompañante. Ok. Porque esas eran condiciones de vulnerabilidad y pues tienes que tener una persona que llegue a socorrerte en X caso. Yo llevaba a una amiga, a un amigo, a mi hermano, a cualquier persona que estuviera disponible, pero nunca llevé a mi mamá, Ujú. nunca. Pero tu familia estaba informada Sí. de lo que tú estabas haciendo, no era como algo escondido, sino estaban enterados. Sí, estaban enterados y sabían por qué lo hacía yo. Claro. Ellos sabían qué tipo de persona era yo no les ocultaba nada. Ok. Y llega el momento en el que te dices, estás lista. O sea, esa es como la luz, Sí. la luz verde que les dan. La luz verde y en ese momento llegó al siguiente día, esta persona que me ve es la misma persona que extrae, o sea, que me hace los chequeos, es la misma persona que extrae los óvulos. Ujú, Y a mí esta persona me generaba confianza. ujú. Había sido pues mi primera experiencia y me generaba confianza, me sedaron, los extrayeron y me dijeron, eres una persona que saca muchos folículos, muchos. Que eso es algo positivo. Eso Para era ellos. algo positivo para ellos, porque no tenían que invertir en otra persona y sacar la misma cantidad que yo sacaba, ¿sí me entiendes? Ok, es O sea, como... tú sacabas como el doble. Sí, Ok. como el doble según lo que estas personas me habían dicho Ujú. a mí. Luego de este proceso te dejaban en una sala de recuperación y ahí fue cuando yo vi mi primera bandera roja. Yo me levantaba llorando del dolor, dolía muchísimo. Y ¿Cuándo te despertabas de cuando la me sedación? despertaba de la Y sedación. estaba, aparte de tu acompañante, ¿había alguien del personal de la salud viéndolos? Monitorizando. Ok. Yo reporté eso, yo dije, es que duele mucho. La persona que me había traído a mí aquí, esta persona me decía que no, pues sí dolía, como cuando tienes cólicos, pero que no dolía tanto. Yo Ujú. sentía que a mí me quemaba. Ok. Entonces, en ese momento yo sentí y dije, ok, tal vez a mí me sentó mal. Y lo dejé pasar. Y como esa fueron 2 veces con el mismo doctor. Ok. O O sea, ya sea, llevabas 3 procedimientos, 2 2 procedimientos. procedimientos. Pero del primero saliste, volviste, digamos, a estudiar. ¿Cuánto tiempo fue tu recuperación? Mi recuperación fue
Fue supuestamente, según ellos, un mes, pero mi recuperación duró como 6 meses. ¿Por O sea, qué? ellos te piden o ellos te dicen que tú te recuperas en un mes, pero tú que lo viviste en carne propia, sientes que fue 6 meses lo que tardaste en recuperarte. Sí, qué? por la regulación de cada ciclo menstrual, los síntomas que deja un desorden hormonal, el comer por ansiedad, el no dormir, el tener insomnio, el calor, ese tipo de cosas eran recurrentes durante esos 6 meses que yo anteriormente a eso yo no tenía. ¿Y tu ciclo menstrual cómo era? Era muy irregular. Yo podía tener mi periodo 2 meses, luego no, luego otros meses no, y así sucesivamente, ¿Y eso no pero te pasaba antes? no. Y en ese te hacen el procedimiento y ese primer mes, o sea, tú te vas a estudiar, vuelves a los 6 meses y vuelves a hacerte el procedimiento o te vas haciéndote el procedimiento allá. ¿Cómo es ahí? No, yo duré estudiando como 2 semestres más y luego me devolví al año a Bogotá. Ok, o sea, el segundo procedimiento te lo hiciste un año después del primero. Ok. ¿Y qué pasa en ese segundo procedimiento? ¿Cómo te va? ¿Por qué decidiste volverlo a hacer? Porque cuando había pasado el procedimiento, a mí me dijeron por teléfono, oye, mira, existe esta posibilidad, tú lo volverías a hacer. Yo no estaba muy segura, pero en ese momento a mí me dijeron, mira, si te lo haces, deberías aprovechar porque hay un examen adicional que esta vez te pusieron. Yo de ti lo aprovecho, la verdad es muy costoso. Como que te Y dieron una compensación con ese examen, o sea, como una garantía de deberías hacértelo porque esto te va a beneficiar. sí, Ok. a mí me dijeron, este examen es un examen que no se le hace a todas y a ti te lo están pidiendo. Es un examen que a ti te permite ver si tienes enfermedades hereditarias o no. Y eso es muy valioso. A mí me dijeron eso y a mí se me iluminaron los ojos. Claro. O sea, yo sabía lo valioso que era eso. O sea, puede que otra persona le dijeran eso a otra persona y no se deslumbrara tanto. Pero a mí me deslumbró mucho el saber qué enfermedades tenía yo, qué tipo de enfermedades habían testeado, cómo había sido el procedimiento, es leerlo. A mí me compró Ujú. totalmente y lo volví a hacer. ¿Hubo adicional a ese examen que te hicieron? ¿Hubo algo diferente que hayan hecho en ese segundo procedimiento? ¿O te volvieron a hacer todo el proceso de la conversación un mes, no? No, ahí ya daban por hecho que yo estaba Enterada. informada, enterada y en cada uno de esos dos, pues en esos dos procedimientos hubo una firma de consentimiento, ¿sí? Es decir, en los dos procedimientos me hicieron una firma de consentimiento para yo dar a entender que yo sabía todos los peligros, Ujú. todas las consecuencias que podría llegar a tener todo. En esta hubo algo diferente y yo se lo dije al doctor. Yo le dije, mira, es que me intercambiaron el medicamento por uno diferente, era como un lápiz. ¿La inyección era diferente? Ujú. La verdad yo no supe cómo explicarle al doctor cómo era diferente. Le dije, era un empaque diferente y me dice, no, todos son iguales, ¿cómo te van a dar algo diferente? Y yo le dije, sí, esto pasó, me dieron un medicamento diferente y él me dijo, ya te lo cambio. Y me lo volvieron a cambiar y me dijo, eso no puede pasar porque acá hay estándares, acá hay procesos y tienen que cumplirse porque no puedes tener un medicamento diferente al que yo te receto. Y yo le pregunté, pero o sea, tú me lo recetaste. Y me dijo, sí, pero te entregaron uno que no era. Él no vio el medicamento diferente, sino que yo no fui una persona comunicativa al decirle a tiempo en qué momento fue que me cambiaron el medicamento, sino que yo en ese momento me quejé y le dije, es diferente. Ah, ya te lo cambio. Pero no me dijo, no fue un proceso que yo viera como una alerta roja en ese momento. Ok. Te hacen ese procedimiento con el mismo doctor, Ujú, el mismo medicamento corregido. ujú. ¿Y cómo sales de ese segundo procedimiento? Todo fue Igual, igual. igual, todo fue igual. El mismo dolor, te dijeron que era normal. Sí, me dijeron, puede que tú seas una persona más sensible al dolor, lo cual se me hace raro. O sea, no lo soy, sí. Entonces, bueno, ok, está bien. En ese momento, pues fue exactamente igual. Me fui y todavía yo estaba en Bogotá en esos meses porque yo había como aplazado el semestre, por así decirlo, y en ese momento me vuelven a llamar, solo 3 meses después o 2 meses después. No sé la fecha exacta, pero fue corto tiempo para mí. Y tú todavía no te habías recuperado. No,
Me escribió la chica, oye, te están volviendo a pedir. Yo le dije, oye, pero fue hace poquito, ¿no crees que es como muy encima? No, está súper bien. ¿Hace cuánto pasó? Entre 1 y 3 meses. Ah, no, está súper bien, no sé qué. En ese momento, la verdad, lo que me impulsó a hacerlo fueron razones muy diferentes a las anteriores. En ese momento fue un tipo de necesidad diferente. Y creo que eso fue una de las cosas que me debieron dar la bandera roja, porque yo nunca había entrado ahí por una razón que no fuera las que ya comenté. En ese momento yo sentí muy mala espina, porque el proceso fue muy rápido, fue más apurado, fue con mucha menos humanidad. ¿Me despachas o no? Afírmame o no. Dime si sí o si no. Y si pudieras traducir eso puede ser un sentimiento o, no sé, o a una forma de sentirte, ¿cómo te sentiste esa tercera vez? ¿Como con menos calidez humana? ¿Cómo lo...? Ya no sentí que, ya no sentí que yo era paciente. Yo sentí, no sé, como que era una gallina o ganado, no sé, pero fue muy... Como una máquina reproductora. Exacto, o sea, en ese momento como que las piezas me comenzaron a caer de diferente forma y ahí me solicitaron ir otra vez a cita, fui a la cita y todo fue diferente, todo, absolutamente todo. Primero me atendieron personas diferentes, incluidos pues los doctores, todos eran diferentes, las enfermeras diferentes. Por primera vez en ese momento vi a las mujeres que estaban sentadas conmigo, comencé a platicar con ellas. En ningún momento a mí se me había cruzado por la cabeza que eso no era un laboratorio con ratas experimentando. En ningún momento se me pasó por la cabeza decir, aquí estamos seres humanos, porque mi objetivo era el conocimiento, era ver qué pasaba. Y me puse a platicar con muchas de ellas y en ese momento me sentí tan privilegiada porque yo estaba tomando decisiones en base a lo que yo quería, no en lo que yo necesitara. Todas las mujeres que estaban ahí tenían historias demasiado duras, tomaban decisiones, ni siquiera tenían el privilegio de decidir de forma informada. Decidir era un deber, no una opción. En ese momento, ahí todo lo que estaba pasando me comenzó ante mis ojos fue de forma muy diferente. O sea, para mí ya era esto parece más una granja que otra cosa. En un primer momento yo no sentí nada raro con estas personas porque me parecían personas muy lindas. Me parecía personas que sabían de lo que estaban hablando. Me parecía que transmitían confianza. El procedimiento sí transcurrió como regularmente había transcurrido, pero yo comencé a enfermarme. ¿En qué momento te enfermas? ¿Y te tocó otra persona diferente o era el mismo doctor? Otra persona diferente. En ese momento me acuerdo mucho de sentirme hinchadísima. ¿Pero ese momento es cuando termina el procedimiento o cuándo? Cuando comienza el tratamiento, las inyecciones, los medicamentos, todo lo que esta persona me había recetado, como era el procedimiento normal. Cuando fui a mi casa, en el primer momento en el que puse la primera inyección, lo sentí diferente. Dolía más, me enfermaba más. Así transcurrió toda la medicación hasta unos días antes, uno o 2 días antes, comencé a vomitar. El dolor ni siquiera me dejaba parar de la cama, estaba mareada todo el tiempo. Se lo dije a esta persona y me dijo, es que tú no estás tomando suficiente agua. Cuando yo tenía al lado 2, 3 litros de agua todos los días. Y yo, sí, tal vez tiene razón, me voy a bajar 5 litros. ¿Sí? Yo no tenía, o sea, en mi cabeza, como ya les dije anteriormente, para mí el equipo de salud era incorregible, porque yo había sido parte de ese equipo. Entonces para mí era un respeto. Tu palabra yo te la cumplo y así lo voy a hacer. Si tú me dices que yo no estoy tomando suficiente agua, yo no la estoy tomando suficiente. Me fui a mi casa después de haberle comunicado a esta persona que me sentía mal, que sentía molestias. Y al día siguiente era el procedimiento. Yo ese día me levanté y yo le dije, mami, no quiero ir sola, acompáñame. Ah, ¿quieres que vaya yo? Y yo, sí, mami, acompáñame tú. Tengo mucho miedo. Llegamos a las 6 de la mañana y me citaron un domingo. No había gente el domingo. Era un edificio de más de 7 pisos. No era un puesto de salud equipado. Era un piso entero de un edificio altísimo.
Pero ahí ya te habían hecho los otros procedimientos. Los otros procedimientos me lo hicieron en otro edificio, Ok, te mandaron a otro lugar. pero aquí se habían trasladado a estas nuevas Mm. oficinas, a este nuevo lugar. Y se veía igual que el anterior, igual de limpio, igual de todo hermoso, divino. Pero este día, desde el principio, comenzó muy raro. Llegué allá a las 6 de la mañana, le escribí a la persona que me iba a atender, que era de enfermería, y le dije, ya llegué, no me contestaba. Fui con el celador y me dijo, ¿para dónde vienes? Le dije para dónde venía y me dijo, qué raro, ellos no hacen procedimientos los domingos. Yo no sé quién te va a atender porque ya no hay gente. Me senté en el carro en donde había llegado con mi mamá y con su pareja a esperar. Enfermería me contestó, sí, ya estoy llegando. Era una persona de enfermería, llegó en una moto, entró y cuando estuvo arriba me dijo, ya estoy alistando las cosas, ya yo te digo cuándo pasar. Ok, volví a entrar al edificio y le dije al celador, ¿será que ya puedo pasar? Me dijo, yo he visto pasar a una persona, pero no sé si te van a atender hoy. No, ya puedes pasar. Fui y subí, no había nadie, todo estaba apagado, subí con mi mamá. En ese momento, una punzada entre pecho y espalda a mí me comenzó a dar en toda la boca del estómago hasta el corazón. Yo no soy una persona con miedo a las agujas, no soy una persona con miedo a los procedimientos, jamás. Y a esta persona que me llevó por primera vez le escribí y le dije, tengo mucho miedo, no quiero entrar, no sé por qué, todo va a salir bien, yo lo sé, pero es que tengo mucho miedo. Y esta persona me dijo, yo voy a estar acá tranquila. Yo, ok, pero es que tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. Yo entré y yo comencé a ver la sala como si nunca hubiera estado ahí, pero sí, ya había estado ahí. Y yo empecé a tener como una especie de ansiedad. Comencé a ver las paredes. Los datos en el tablero eran incorrectos. No tenían específicamente a qué yo era alérgica. Mi nombre estaba mal escrito. Todo me daba mala espina. Todo. Le dije a la chica, oye, corrígelo. Ah, sí, discúlpame, es que acabé de llegar. Ok. Ya habían llegado otras personas del personal médico, que era esta persona que me había atendido, que me había recetado los medicamentos, que me había hecho los chequeos, otras personas que nunca alcancé a ver y una persona que hacía el trabajo al que más yo le tenía curiosidad, que era el de laboratorio. Entré, me sedaron y no me acuerdo más. ¿Y qué te cuentan? O sea, porque ya quedaste, pues no te acuerdas de nada más, pero estaba tu mamá. ¿Qué te dice tu mamá? ¿Qué pasó en ese momento? Yo me levanté casi 24 horas después en una clínica, en una UCI. No sabía qué estaba pasando porque yo pensé que estaba en el lugar del procedimiento. Yo tenía con mucha confusión y yo empecé a llorar. Yo dije, ¿qué me pasó? Yo no podía ver, pero yo escuchaba las máquinas y por el pitido yo sabía qué tipo de máquinas eran. Y yo tenía las manos abajo y tenía una mano libre. Y comencé a tocar todas las partes de mi cuerpo y no podía ver porque todo estaba apagado. Pero yo sabía qué máquinas eran, yo sabía qué mangueras eran, yo sabía qué canalizaciones eran. Y solo por decir, ok, acá tengo un catéter mariposa, aquí tengo un central, ¿qué me pasó? Yo sabía que yo estaba muy mal, pero no sabía qué me había pasado. Y en ese momento comencé a desesperarme. Llegó una enfermera y me dijo, estás aquí porque te sometiste a un procedimiento y casi te mueres, casi te vas. Y yo comencé a hiperventilarme y me tuvieron que sedar porque yo estaba muy ansiosa y angustiada. Y yo escuché al fondo a mi mamá decirme, tranquila, tranquila. Y yo ahí me quedé acostada y yo no entendía qué estaba pasando. A las horas me levanto y viene un médico y me dice, ¿dónde estabas? Te hicieron un procedimiento, te desgarraron los 2 ovarios, tuvieron que traerte aquí a la clínica de la mujer, tuvieron que abrirte y repararte porque estabas muy mal, estabas desangrándote y casi no respondías. Tuvimos que reanimarte, tuvimos que intubarte porque estabas ya yéndote y no sé cómo estás aquí. Y yo, mi mamá, ¿dónde está mi mamá? Necesito a mi mamá, ya vienen. No era hora de visitas, entonces yo estaba estaba muy asustada porque yo no sabía qué había pasado y yo estaba muy vendada y todos me decían, tu mamá nos dijo que eras auxiliar de enfermería. Entonces, ¿cómo estás, colega? Hoy vas a ser paciente y te vamos a tratar muy bien, así como tu mamá dijo que tratabas a los demás. Y yo, ok, ¿qué me pasó? No entiendo nada, no recuerdo nada, ¿por qué no recuerdo nada?
llegaron a pensar que tenía como un daño cerebral porque no respondía, pero pues al final no. Cuando llegó mi mamá me dijo, estuviste allá y cuando saliste del procedimiento tratamos de levantarte, no respondías, Aleja, estabas muy ida, pasaron casi 18 horas, la verdad no recuerdo muy bien cuántas horas, pero pasaron casi 18 horas en las que mi mamá tuvo que estar al frente de mí sin saber absolutamente nada de si yo estaba bien o si no estaba bien. O sea, nadie Confiando. salía a decirle, Aleja, cómo fue, o sea, ¿qué te cuenta tu mamá que vivió en ese momento? Y mamá me cuenta que la llaman porque ya se terminó el procedimiento. Ella entra, yo me voy despertando. Eh, Dice que yo decía que a mí me dolía mucho, que yo me levanté del dolor y que yo comencé a llorar porque dolía muchísimo. Que yo tenía lapsos en los que tenía memoria y otros no. Yo le decía, mamá, ¿cuándo llegaste? Pero si me acabas de ver, me acabas de saludar. Mi memoria no era la mejor. Me decía que la persona apenas hizo el procedimiento, pues se fue. Que no vio si yo estaba, si yo había como si me había levantado, si había... Lo hizo, se fue. O sea, que tú quedaste al cuidado. De una persona de enfermería, Ok. de otras personas, pero que no estaban observándome, sino como haciendo su labor ahí. Y mi mamá cuando llegó a la sala y me vio así, dijo, algo raro está pasando. Y mi mamá por todos los medios trató como de hacer que yo estuviera consciente, o sea, como de, dime qué está pasando. Duré casi de 15 a 18 horas en las que no le decían a mi mamá nada. O sea, no le decían, ella tiene esto o tiene esto, nada. Ay, ella está así porque tal vez se pasó de anestesia. Ay, ella está así porque tiene una herida chiquitica. Ay, ella está así porque no tomó suficiente agua. Ay, ella está así porque tal vez se descompensó, pero ya va a estar bien. Y mamá dice, yo no me acuerdo de eso, pero mi mamá dice que yo le decía, mamá, me han puesto 2 bolsas de suero y ya han pasado casi 2 horas. ¿A dónde va todo ese suero? Algo me debe estar pasando porque no estoy ni orinando, ni no está pasando nada. ¿A dónde va el Claro, suero? tú que tienes esa información sabes que eso debías depurarlo, pero para una mujer que no lo sabe, para ella Para ella era puede ser como, normal que no. para ella era como, mi hija está como rara, pero no sé qué está diciendo. Yo le estaba tratando de decir, ay, mamá, me estoy desangrando, pero yo no sabía cómo decirle. Claro. A mí me levantaban Y todo eso se lo dijiste inconsciente. inconsciente. O sea, yo miraba como mi mamá dice, es que dice que yo miraba el panel como de los signos vitales y yo le decía, mami, estoy muy mal. Y ellos esperaban a que tuviera los signos vitales bien para escribirlos. Los signos vitales de una persona son muy diferentes dependiendo de el momento en el que se tomen. Entonces, cuando una persona está muy mal, se le deja conectado ahí para que tome cada 10, 5, dependiendo de lo grave que está. La mayoría eran malos y solo uno salió bien. Ese fue el que tomaron y pusieron. Entonces, en todo el historial dice que yo estoy bien, que yo estoy consciente. A mí me leyeron un pedazo y dice que a las 11 de la mañana yo estaba respondiendo que yo no me acuerdo de eso. Yo no sé cómo decirle a ellos que no es cierto porque no tengo una herramienta para decirles que no es verdad. Mi mamá se desesperó mucho porque por más que yo trataba de decirle cosas, ella pues no entendía muy bien. También el personal trataba de manipular la situación porque me decían, tú vas a estar bien, confía en nosotros. Y yo le decía a mi mamá toda ida, mami, déjalos hacer su trabajo, yo los entiendo. Claro. Yo he estado en lo mismo y yo sé que a veces uno tiene que esperar porque ellos sabían yo quién era. Ellos sabían de qué cuerda jalar. Durante esas 18 horas no sabían yo qué tenía, pero me estaba desangrando. Trataron de observar, ellos dicen que no observaron nada. Y mamá dice que el protocolo que ellos siguieron era como si estuvieran improvisando, como si no supieran qué hacer, cómo actuar en ese momento, lo cual es raro, porque a mí me habían dicho que sí tenían. Y toda esa jornada es repetir lo mismo. ¿Y cómo llegas a la clínica de la mujer? Yo llegué porque mi mamá dijo, ya no aguanto más aquí.
Después de 18 horas, cuando el tiempo de recuperación son 45 minutos. Ok. Ya no aguanto más aquí, llamen a alguien, manden a mi hija a otro lugar. Y ahí en el historial ellos dicen, se le recomienda a la madre que la lleve a otro lugar. Como si mi mamá se hubiera negado desde el principio a enviarme a otro lugar. Ellos me llevan y mamá dice que ya en esas últimas horas yo le digo, mamá, estoy muy cansada, ya, no se pongan a hacer nada más, déjenme. Y mamá, que no entendía por qué yo estaba diciendo eso, y yo le decía, mamá, pero yo estoy muy bien, no me ves, yo estoy muy bien. Mamá decía que no me reconocía, que yo parecía más de allá que de acá. A mí me tocaba estar todo el tiempo boca abajo, acostada, porque la sangre no era suficiente para oxigenar mi cerebro. Yo medio me levantaba y me desmayaba o comenzaba a convulsionar. Llegamos a la clínica de la mujer y si me preguntan yo qué recuerdo de todo eso, yo solo recuerdo dolor. Solo recuerdo que a mí me ardía mucho, que dolía y que me movían mucho como si yo estuviera desmonzada, pero no me acuerdo de nada más. No me acuerdo de quién estuvo ahí, no me acuerdo de qué me hicieron, qué no me hicieron. Yo llegué a la clínica de la mujer y cuando llegamos allá, en todo momento a mi mamá le dicen, es que su hija solamente tiene que recuperarse, o sea, ya está bien. Llegamos allá y me ven los médicos, las enfermeras, todas las personas de la clínica de la mujer y me dicen, no hay ni siquiera que verla a cirugía, usted está muy mal. Y mamá dice que yo me presentaba con todas las de la clínica y que yo como que estaba muy fascinada de estar ahí, o sea, como que a mí me estaba gustando mucho ver personal médico y yo estaba muy contenta, pero que como que yo no estaba yo no parecía una persona consciente. A mí me llevan a cirugía y de esto sí me acuerdo. Una persona comenzó a decirme, a mí me acabaron de decir que que usted se puso a donar óvulos. ¿Sí vio? Eso le pasa por tomar esas decisiones. Usted es muy joven. ¿Qué está haciendo donando óvulos? ¿Qué está haciendo no sé qué? ¿Qué es lo que quiere matar de un disgusto a su mamá? ¿O qué es lo que quiere? Y en ese momento yo me acuerdo de haberme volteado y yo le dije, yo espero en algún futuro ser su enfermera y tratarla bien, porque usted no debería estar diciéndome esto. Ella se quedó callada. Ella no esperar a que yo le respondiera. Y ahí comenzaron a canalizarme para operarme y yo grité del dolor porque me canalizaron una arteria. Y me dijo, ¿para qué grita? Si ve lo que sus decisiones provocan. Y yo la volteé y le dije, dígame su nombre. No me lo quiso decir. Y yo le dije, si yo me muero, yo quiero saber cómo se llama usted. Ahí en ese momento me anestesiaron. Es lo único que recuerdo de esas 18 horas. Creo que porque me dijo cosas muy feas. Creo que por eso lo recuerdo. Antes de que, antes de que, antes de que comenzaran a operarme, no sabían exactamente qué operación hacerme porque no sabían qué tenía. Entonces cuando me operaron tuvieron que hacer una laparotomía, que es abrirme toda y ver qué tengo. Me tuvieron que reconstruir los ovarios. El personal le dijeron a mi mamá, si la mandan a un hospital público le quitan los ovarios. Y muchos no querían hacer nada por mí, pero había una doctora, una cirujana, que se le midió y me reconstruyó los ovarios como pudo. Y, y que ahí fue una dura y la reconocieron en el hospital por lo que hizo y por lo que se atrevió a hacer, porque la verdad estaba muy difícil. Me dejaron los ovarios como, según en palabras de ella, como si fueran pelotas de fútbol, el cuero de la pelota de fútbol, así como, ¿Cuándo explota? sí, así, como, y que ella, no sé cómo lo hizo, pero las reconstruyó y que ella está muy orgullosa de esa acción arquitectónica. Eh, y yo, luego de hacer paro, luego de que me reanimaran, luego de que me intubaran, luego de todo eso, a las horas yo desperté. Yo supe toda esta historia mucho tiempo después, porque cuando yo desperté con mucho miedo de cualquiera que me dijera el nombre, del lugar donde me habían hecho eso, de recordar a las personas, de recordar lo que pasó. Yo tenía mucho miedo. Aleja, ¿y cuánto tiempo estuviste en el hospital luego de que llegaste? En, en la UCI
Yo tuve una recuperación muy rápida, pero porque también me lo propuse yo, de casi una semana y media En UCI. en UCI. Y Sí. luego pasaste a hospitalización normal. Sí, ¿Y cuánto estuviste en hospitalización? no, casi nada, como 1 o 2 días. Fue una recuperación muy rápida, en palabras de los doctores decían que yo tenía muchas ganas de vivir. Aleja, quiero que hablemos un poco sobre, para las personas que no conocen muy bien, como lo dijiste al inicio del video, que las personas no conocemos nuestro propio cuerpo y las mujeres no tenemos ni idea de cómo funciona nuestro órgano reproductor. ¿Por qué no nos cuentas un poco y nos explicas cómo funciona eso? O sea, ¿qué significa que tenías los ovarios así? ¿Cómo funciona? Que te los dejaron así, sí. Lo que se necesita para poder sacar cada saquito, cada Folículo. folículo, es como una especie de aspiradora o aguja. Lo que ellos tenían que hacer era introducir la aguja por el canal vaginal y ir por dentro para ir aspirando. ¿Qué fue lo que pasó? Que estos, en palabras muy resumidas, hicieron tanta fuerza que se explotó. O sea, ellos querían como sacar más de lo que podían o algo así. O sea, como tú digas, a ver, tú tienes tus trompas de falopio así, ¿no? Y luego viene acá el útero. Cuando entra la aguja, ¿cómo entra? ¿Por dónde va? Por dentro del canal vaginal, Ajá. por un lado del útero, guiando la trompa de falopio y por dentro. O sea, lo que ellos, tengo entendido, es como si fuera una porcelana y en vez de coger un pincel, cogieron como a martillo y se rompió. Sí. Pues primero, Aleja, decirte que de verdad lamentamos mucho que hayas vivido eso. Creo que es una experiencia demasiado difícil y dolorosa, pero también creo que es importante que hablemos de qué pasó con ese manejo de esa contingencia, o sea, qué pasó con el lugar que te hizo el procedimiento, hasta dónde llegaron ellos, ¿Y tú? hay acompañamiento, Sí. o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de que tú te ¿Quién, sí fueron ellos los que te llevaron hasta la clínica de la mujer? ¿Hasta qué punto estuvieron ahí? Hasta el punto en el que ellos vieron que yo ya no me podía morir. Hasta ahí llegó su acompañamiento. Hasta el punto en el que ellos vieron que la justicia ahí llegaba. Para ser más explicativa, ellos me llevaron a la clínica de la mujer. Estuvieron pendientes de qué hacía mi mamá en todo momento, porque mi mamá dejó muy en claro que ella iba a pelear con uñas y dientes porque no me llevan a otra clínica, sino es porque ella me pelea todo el tiempo y peleó mucho. Llegué a la clínica de la mujer y en toda la hospitalización me mandaban cosas, le hablaban a mi mamá, o sea, estaban como muy pendientes de qué era lo que pasaba conmigo. Pero es que, o sea, todo lo que pasó para mí es increíblemente injusto. El lugar donde ellos hacían las cosas era en un 7.º piso. ¿Cómo es eso compatible con una emergencia? Ahí me tuvieron que bajar en una camilla desmayada, según palabras de pues, las personas que estuvieron ahí, porque no había otra forma de acceso. Mi mamá luego fue a pelear y en palabras de ellos no tenían un protocolo. No lo tenían. O sea que sí se faltó a la verdad al decirte en el momento en que te informaron el procedimiento que sí había un protocolo, pero resulta que no había. Resulta que no había, porque como nunca les había pasado, según palabras de ellos, entonces no era necesario. Se escucha cuando ellos dicen no estábamos listos para eso. O sea, ellos lo que hicieron fue experimentar si yo me salvaba o no, si el conocimiento de la persona que estaba ahí a cargo de la situación era suficiente. O sea que hubo negligencia. O no sé, no. Aún no se sabe. Ok. Pero si me preguntan a mí si yo establezco dentro de lo que yo viví, pues para mí sí. ¿Cómo tienes un lugar en donde haces tantos procedimientos y no saber que algo puede salir mal? No tener un equipo preparado. El mismo celador me dijo que cómo era posible que me hicieran un procedimiento el domingo si nadie respondía los domingos. Eso desde el principio era un augurio, era algo que iba a salir muy mal. Entonces su desentendimiento comenzó en el momento en el que vieron que yo efectivamente no salí con problemas, no salí con daño cerebral, en el momento en el que vieron que yo sí respiraba, en el momento en el que vieron que no perdí los ovarios,
en el momento en el que ellos se dieron cuenta de que yo podía caminar, se desentendieron. Y tomando ese punto, ¿qué viene para ti de ahí en adelante? O sea, ¿eso en qué fecha fue? Fue hace un año. Hace un año. De ese año en el que ya saliste de hospitalización y pues me imagino que vas a recuperación y pues se hacen otro tipo de situaciones para que tú te recuperes. ¿Qué ha pasado de ese año para acá? ¿Qué pasó con esa Aleja que nos contabas antes? ¿Y qué pasa en las otras áreas de tu vida? Yo no me acuerdo mucho de lo que pasó ese día y por eso digo que cada vez que la gente me pregunta qué pasó, yo siempre digo que el verdadero infierno comenzó después de que yo salí del hospital. A mí me dijeron, bueno, tienes tus ovarios, pero nadie te asegura de que seas una persona fértil. No sabemos si vas a Al poder sol de tener hoy hijos. no sabes si eres una persona fértil. No, no sabemos si puedes tener hijos o no. No sabemos si vas a tener una vida normal sexual. No sabemos hormonalmente cómo estás. Tus ovarios están, pero no sabemos si son funcionales al 100% o qué quedó de secuela. Y esa es una especialidad costosa, o sea, yo no tengo, o sea, si yo en un principio fui allá por salud, a yo mirar qué era lo que yo podía tener, porque no tenía tiempo, ni tampoco el dinero, ahorita menos. Todo comenzó a ir muy mal, aunque yo digo que también las cosas pasan por algo. Y no me refiero a que yo merecía pues pasar por todo eso, pero en ese momento que yo salí, yo nací como una persona muy diferente, muy diferente. Yo me volví una persona muy emocional, mi emocionalidad cambiaba demasiado errática por los mismos cambios hormonales. Ya no comía lo mismo porque ya no me gustaba, yo cambié mucho. Durante mi instancia en el hospital yo tuve muchos problemas mentales porque tuve alucinaciones por el cómo había pasado todo. Psiquiatría nunca me dio como una respuesta de por qué fue. Que por Eso te iba a el... preguntar. El lugar donde te hiciste los procedimientos, ¿te brindó acompañamiento psicológico? Ok. Nunca, nunca, nunca. Para ellos era mucho más importante ver si yo iba a quejarme o no. Ok. O sea, ellos siguieron llamándote y siguieron hablándote o... Sí, pero para saber si yo qué iba a hacer. Ok. Y a Ok. mí me daba mucho miedo contestar. A mí me daba mucho miedo salir de mi casa y me daba mucho miedo verle la cara a cualquier persona de allá. ¿Por qué tenías miedo? Sentía como si, sentía como si en cualquier momento todo fuera muy vulnerable para mí. Sentía como si las cosas, el miedo, todo eso viniera de algo muy profundo que yo no entendía y pues obviamente era porque yo no me acordaba de nada. Y todo lo malo yo lo relacionaba con salir, con llegar allá, con verlos, con saber de ellos. Yo durante un año muy largo yo no quise saber nada de eso, porque a mí me daba ganas de vomitar, de solo escuchar algo, un nombre, algo que me acordara, ellos me ponía a temblar. Mi mamá tuvo que hacerse cargo de las cosas porque a mí tuvieron que medicarme de parte de psiquiatría para yo estar tranquila y calmada. No me acordaba de cosas. Tuve que aprender, o sea, saliendo del hospital yo tuve que aprender a comer, tuve que aprender a caminar, tuve que aprender a pensar, a recordar. En ese momento que casi me voy y que cambió tanto mi personalidad, yo saqué muchas personas de mi vida, porque cosas que yo antes no veía, ahora sí las veía. Yo siento que mi vida cambió completamente desde ese momento. O sea, yo no sé yo por qué era así antes, o yo no sé por qué soy ahorita así, pero ahora todo me es más claro. Siento que como tú decías, las cosas a uno le hacen aprender. Y siento que aprendí mucho a diferenciar qué era lo que me hacía bien y qué no. Y le tenía tanto pánico a no hacerle caso a esa punzada, a eso que yo sentía, que cualquier persona, cualquier cosa, cualquier evento que a mí me produjera, el más mínimo lo sacaba de mi vida de forma muy errática. Y lo hice. Y siento que ahorita lo único que busco es paz porque la vida me cambió mucho. Tranquila, estás en un lugar seguro. La vida me cambió mucho. Yo ni siquiera podía dormir tranquila en las noches. Tenía que dormir con un ventilador porque yo no soportaba el calor. Y Pamplona es un lugar frío. Yo no comía. Durante días podía sobrevivir solo con un huevo porque no me daba hambre. Yo, la depresión
ha sido una cosa monumental, todos los cambios hormonales. Y lo peor es no encontrar respuestas. O sea, es que no hay información, no hay nada que te diga cómo tomar este tipo de decisiones. No hay artículos científicos, no hay nadie que te dé una respuesta, que te diga, esto vas a tardar en recuperarte, esto es normal o esto no. Ir al médico se volvió también un calvario porque mi caso es tan único que requiere como especialización, que requiere, sí. Y ahorita yo solo quiero respuestas, yo solo quiero dar información porque yo nunca la encontré. Yo nunca encontré a alguien que me dijera esto puede pasar. Y es real, no te van a responder, no te van a cuidar. Y en este momento que estás buscando esas respuestas, ¿has encontrado a alguien más que haya pasado por algo similar, totalmente solitario este proceso? Solo, sí. ¿Y qué fue lo que, o sea, por qué tomaste la decisión de empezar a buscar, de empezar a hablar de esto? ¿Qué fue ese momento en el que tú decidiste, ahora sí quiero que las personas conozcan esto que estoy viviendo? Hubo un momento en el que callar se volvió igual de doloroso que recordar. Hubo un momento en el que yo tenía tantas pesadillas con estar en la UCI, tenía, tenía recuerdos de no haber dicho o no haber hablado, la culpabilidad de haber tomado una decisión así cuando pues yo no tenía la necesidad. Pero es que sigo sosteniendo lo mismo que dije en ese momento, o sea, a mí la investigación me mueve mucho y fue lo único que me sacó de la locura, o sea, yo me refugié mucho en el estudio, en todo lo que hacía en la universidad y lo que me motivó principalmente fue que al buscar información de cómo yo podía sanar, de cómo yo podía curarme, de cómo podía entender, lo que me dio más rabia ni siquiera fue no recordar, lo que me dio más rabia fue no ver que no le importamos a nadie, ver que este tipo de cosas no se estudian y lo que no se estudia no existe. Entonces hasta cierto punto yo me siento muerta por dentro porque no existo. Y yo siento que al menos una persona puede llegar a pensar que no está loca y que lo que vive, aunque sea diferente, porque todas tenemos un contexto de vida muy diferente, tal vez mis síntomas le suenen a alguien y sepa que es un desorden hormonal. Es que uno siente que uno no es uno, que uno ya no se reconoce y falta mucha información para que nos cuidemos entre todos. Falta mucha información y al menos mi testimonio puede ser un pedacito de información que alguien no encuentre en un artículo científico o de parte de un doctor. Aleja, si tuvieras la oportunidad y aprovechando pues la plataforma de las de 30, ¿qué te gustaría decir o de qué manera te gustaría que te ayudaran para que tu caso, pues de pronto si alguien te está viendo aquí, hay, no sé, hay una doctora que sea experta en temas de desórdenes hormonales o tenga información, ¿qué te gustaría? ¿Qué información te gustaría saber? ¿Qué ayuda te gustaría tener? Me encantaría ser parte de la solución, me encantaría investigar, me encantaría recorrer testimonios, me encantaría ver qué es lo que hay detrás de esta cortina de humo. Y si eso no es posible, claramente la ayuda, siento que al menos eso organizaría un poco mi vida. Pero si soy un poco soñadora, creo que me encantaría ser parte de la investigación que dé con este tipo de problemas. Porque yo no me cierro, no digo, mi problema no es el único problema hormonal. Los problemas hormonales son el pan de cada día entre nosotras. Y eso lo deducimos solo porque nos creemos a nosotras mismas. Yo me siento mal. Yo sé que esto no es normal. Y las únicas que tenemos ese registro somos nosotras. Y los médicos pueden que a ti te digan, te falta agua, te falta comida, te falta estabilidad, pero es que eso va más allá de tu control y de tu poder. Y al menos me gustaría poner un granito de arena, aunque sea desde la investigación, aunque sea una oportunidad de investigar algo así. Me encantaría, pero si no, que al menos le suene a alguien, que al menos le llegue a alguien,
que al menos la persona que no está decidida de tomar una decisión porque no está informada, al menos la tome informada. Eso, ahí me gustaría entrar ya como para ir cerrando un poco, y es si hay mujeres que nos están viendo y que quieren hacerse este tipo de procedimientos. Tú que viviste los procedimientos en los que te fue bien y uno en el que pues casi pierdes la vida, ¿qué consejos les darías? Que esto no es culpa de ustedes, que esta responsabilidad no es de ustedes. Esto no se va a acabar solo porque ustedes tomen las mejores decisiones en la vida. Habrá más personas que se informen mucho, que una enfermedad no solamente te afecta a ti, sino a tus familiares. Muchas personas sacrificarían cosas por verte bien, y esto no es solo un tema de que tú seas responsable, sino de que todas seamos responsables y que todas nos informemos para que este tipo de cosas pues no es que vayan a desaparecer, pero que al menos reduzcan o que se vean o que sean notorias. Entonces creo que mi granito de arena es ser una de las primeras en decir, esto pasó. Y puede pasar. Y puede pasar, y aprovechamos el espacio para extender el mensaje de que si hay mujeres a las que les pasó este tipo de situaciones, pues los hagan visibles, porque lo que no se habla, lo que se esconde, lo que no se denuncia, pues no existe, no se sabe. Sí, creo que es importante también hablar como que todo esto al final se pareciera como que se esconde detrás de algo altruista, como de, ay, hay muchas personas que no pueden tener hijos y entonces también está la maternidad subrogada y demás, pero de pronto detrás lo empiezan a ver como una forma muy, como tú lo dijiste, como hacen que las personas empiecen a sentirse como ganado y como a capitalizar nuestros propios cuerpos, y luego ya nadie se preocupa por uno, ya nadie se preocupa por la persona que está viviendo el proceso, sino que te ven como dinero, Como un objeto. como un objeto, y no se preocupan porque si estás bien, si te fue bien después, los riesgos que puedes tener, porque pues también aquí estuvimos escuchando que aunque sus 2 primeros procedimientos salieron bien como ambulatorios, también te dejaron secuelas. Sí. Y hoy en día, que eres una persona como que sobrevive después de algo tan traumático y que hoy puedes contar esa historia, es bueno que existan casos, como tú lo dices, y que seguramente yo siento que no eres la primera persona que está viviendo esto, y que ojalá muchas personas que lo ven puedan decir, sí hay riesgos, no es todo tan bonito como lo Como te lo muestran. pintan. Exacto, sí, y es que las razones son muy varias. Las razones son muy varias como para aceptarlo. O sea, he conocido a muchas que han tenido muchas necesidades y he conocido a otras como yo que, que la verdad fue una decisión como por amor al arte, se diría, pero eso no te salva. Sí, eso no te salva de lo que puede llegar a pasar, y que las secuelas son mucho más costosas que el beneficio, muchísimo. Llevo un año en recuperación y aún siento que mi vida no sana, no mejora, pero, pero creo que con más estudio y con más visibilidad se puede hacer algo, se puede hacer un cambio, y creo que eso es algo muy positivo de estos espacios. Y de verdad te agradecemos, Aleja, por venir acá, por contarnos tu historia, y yo sí te digo como no te sientas culpable por nada, por nada, porque Me va a hacer llorar. sí, no te sientas culpable ni por las decisiones que tomaste, ni por haber salido bien, ni nada, porque yo sé que en este momento está muy, muy oscuro todo, pero sé que en algún momento vas a poder ver y vas a ver cómo le vas a iluminar la vida a muchas personas. Es doloroso que tengas que ser tú la que haya tenido que vivir eso para que esto se sepa. Es muy doloroso que hayas tenido que atravesar todo lo que tuviste que atravesar para que este dolor y este tema que tú pasaste se haga visible. De corazón esperamos que lo que tenga que saberse se sepa, que las medidas que se tengan que tomar se tomen, y
como tú dices, en nuestro plan más soñador, esperamos que ninguna mujer tenga que atravesar lo que tú tuviste que atravesar. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Tienes las puertas abiertas en las de 30. Esperamos verte a los 30 y que nos cuentes una historia mucho más alegre y que todo esto haya sido el camino para algo más positivo. Yo quiero ser también optimista y decir como que es muy doloroso que hayas tenido que pasar por todo esto, pero ojalá que todo esto también sea por un propósito mucho mayor. Yo lo espero porque una de las razones por las que vine fue porque soy hija de alguien, soy hermana de alguien, soy amiga de alguien y uno no se da cuenta de uno cómo impacta en la vida de los demás o los demás cómo impactan en la vida de uno hasta que uno se encuentra en una situación tan al borde de lo precario, de la muerte. Y por eso hay que entender cómo funciona todo esto para saber cómo repararlo. Y cómo darte esa oportunidad de tener una segunda oportunidad otra vez de vida. Esperamos que puedas lograr encontrar una manera en la que tu salud se vuelva estable y puedas disfrutar la vida, porque estás muy joven. Vamos a acercarnos un poquito más, vamos a darle un abrazo. Gracias. Gracias. Ay, Dios. No has hecho nada mal. Nada. Ay, Dios. Y no es tu culpa. Gracias de verdad por esto. Gracias por alzar tu voz. Porque seguramente gracias a ti muchas otras personas van a poder hablar. Así va a ser. Y de verdad también gracias a ustedes por ver el capítulo hasta este momento. Gracias, Aleja. De verdad estamos muy, muy, muy agradecidas por contarnos tu historia, porque hayas decidido tú quitarte también un peso de encima al poder hacerlo público, que ojalá muchas personas también tomen esa valentía de poder hacer público estas cosas para que vean que no están solas, para que vean que hay algo que se puede hacer, se puede hacer algo. Esperamos de verdad que en el futuro nos puedas contar cómo va todo esto y podamos seguir haciendo esto. ¿Tú crees que podrías dejar algún correo o alguna forma de contactarte por si hay alguien que quiera hacerte preguntas? Sí, claro. ¿Nos lo das? Sí, Y lo yo- ponemos aquí en el videíto. Chicas, no hay nada. Si están pasando por eso, no tienen que sentirse avergonzadas por nada. No son culpables de absolutamente nada. Y creo que podemos tomar como ejemplo a Alejandra de que no hay nada de lo que avergonzarse. Antes, es bueno que se sepa. Recuerden que lo que se calla, lo que se oculta, pues no tiene manera de ser luchado. Y si esta es, tristemente tuvo que ser ella, la persona que le diera una cara visible a un tema tan delicado. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado en este capítulo. Esperamos que una de ustedes sea la próxima seguidora que nos acompañe a contarnos su historia. Gracias por apoyarnos, por estar juntas y juntos en esta tercera temporada. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Las amamos, los amamos. Bye.